Hoy estamos con Daniel Santiago, arquitecto técnico, especialista en licencias en Madrid, para resolver todas esas dudas que a veces nos llegan, pues sobre cerramientos de terrazas en áticos y aires acondicionados, si van en fachada, si van en cubierta o dónde van. Son temas muy comunes, muy polémicos también, sobre todo en comunidades de vecinos. Y hoy Daniel, que yo trabajo con él en muchos casos y es como una enciclopedia a nivel de normativa urbanística, pues nos va a aclarar exactamente qué se puede hacer, qué no y cómo hacerlo de manera estrictamente legal, ¿no, Daniel? Sí, correcto. Estamos hablando también, o centrándonos en la ciudad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, Ujú. pero en los municipios y ayuntamientos de, de la periferia de Madrid en general, de la Comunidad de Madrid, pues bueno, la coyuntura es muy parecida a la de Madrid, solo que en Madrid, al ser una ciudad más grande y al tener varias zonas diferenciadas, pues tiene más abanico de normativa de aplicación que otros municipios. Ujú. Pero bueno, es parecido en todos los municipios. Perfecto. Ujú. Genial, pues dejaremos los datos para quien te quiera contactar para cualquier proyecto Sí, relativo a licencias aquí abajo en la caja de descripción del vídeo. ha dejado. Y vamos con el primer tema que, como anunciaba antes, es el cerramiento de terrazas en plantas de piso. En plantas Sí, intermedias. Yo lo he hablado muchas veces en el canal, hice un vídeo comparando Madrid con Barcelona. En Madrid, para mí, es un auténtico collage de soluciones distintas de cerramientos en cualquier fachada. Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿de verdad se puede legalmente cerrar una terraza en Madrid o está prohibido en todos los casos? ¿Qué dice la normativa, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid, de urbanismo sobre el cerramiento de terrazas? Y si hay mucha diferencia con respecto a otras ciudades en este tema. pues mira, nos han llamado muchas veces, nosotros en el equipo somos 5, 6 personas con arquitecto superior y nos han llamado muchas veces comunidades y también particulares para preguntarnos Ujú. ese tema en cuestión. Y lo que ocurre es que hay que diferenciar por la ubicación de la ciudad de Madrid en la que está ubicada tu vivienda y también por en caso de serlo, por la protección del edificio en cuestión en el que está ubicado tu vivienda. Puedes Ujú. no estar en un edificio protegido, pero estás en una zona de Madrid que necesita que cualquier cerramiento, cualquier obra tenga informe de patrimonio y sabiendo que hay dos patrimonios en Madrid. Uno es la comisión local y otro es la CIPAN. Y la CIPAN vas a ella cuando estás en una serie de zonas de Madrid, en una zona muy grande que es el AP001 y también cuando el edificio en el que vives está protegida, la fachada, y otras Ujú. veces tienes que ir a la comisión local porque estás en una parte que también está dentro del AP001, pero que tiene, digamos, una mayor restricción a nivel de protección, que es la cerca de Felipe II, o estás fuera del APE, puedes estar a lo mejor en Tetuán, en zonas que pillan fuera del APE y que dices, uy, sí, estoy alejado del centro, pero tienes detrás una embajada, un palacete o una iglesia y por 10 metros más a la izquierda o más a la derecha te pillan en torno de monumento. Entonces tienes que ir a otro patrimonio que es la comisión local, que es un patrimonio diferente al anterior que he citado. Entonces, cada caso es diferente. Sí que hay una situación genérica que es que cerrar una terraza necesita proyecto conjunto de fachada aprobado en junta de vecinos. Eso es Ujú. necesario. Y ese Esto es en proyecto, todos los casos. eso es en todos los casos. Hay algunos casos en los que directamente no puedes acristalar terraza porque el nivel de protección del edificio es bestial, es integral, estás en Goya y el nivel de protección del edificio es de los 6 niveles que hay muy elevado y no puedes ni proponerlo, pero en general, cuando lo propones, que en la mayoría de casos se puede proponer, siempre, siempre, siempre necesitas proyecto conjunto de fachada. Luego Ujú. ya, según la zona de Madrid, te exigen que sea en aluminio o madera, en otras zonas sí que te permiten el PVC. El PVC en toda la zona histórica no está permitido, pero digamos que cada caso que nos preguntan muchas veces es igual y otras muchas veces es diferente. Vale, o sea que cuando hablabas de zonas, el AP001, etcétera, estamos hablando del plan general, ¿no? De ordenación urbana de Madrid, Estamos que es el hablando que nos del plan diferencia. general. Estamos Ujú. hablando del plan general. Perfecto. Mm. O sea que cada uno tendría que saber un poco, oye, dónde está su edificio y en base a eso le corresponde una Claro, lo zona que y esa pasa es zona que tiene una cierta no normativa. suelen saberlo porque el contenido del plan general es de una dimensión bestial. Entonces, nada, Ujú. normalmente nos llaman y ahí, caso por caso, les asesoramos.
Exacto. Una pregunta que muchas veces tiene la gente es, ¿hay diferencia entre colocar simplemente una de estas cortinas como de cristal o un cerramiento típico de aluminio o de PVC fijo, de los que vemos de toda la vida? ¿Hay alguna diferencia a nivel urbanístico? No, es lo mismo. Tanto en una terraza de planta de piso, si la cristalas frontalmente, estás generando un cerramiento. Da igual que el Ujú, cerramiento sea de una carpintería de PVC, de aluminio o sin marcos. La diferencia está en las plantas ático. Porque en las plantas ático, que ahora comentaremos, realmente solo puedes instalar pérgolas o un ujú, tipo de elementos que te marca la normativa urbanística que no computan edificabilidad y no generan un volumen cerrado. ujú. Vale. Entonces, si quisiéramos cerrar una terraza en Madrid legalmente y suponiendo que la normativa por la zona donde estamos del plan general nos permitiese siquiera proponerlo, ¿qué trámite habría que hacer? ¿Es una licencia? ¿Es una declaración responsable? ¿Más o menos cuánto tardan en concederlo? ¿Qué documentación nos suelen pedir? Es un poco, y saber también si tenemos que involucrar a la comunidad de vecinos o no, si nos tenemos que poner de Ujú. acuerdo. Tienes que involucrar a la comunidad de vecinos, salvo que la comunidad de vecinos ya tramitara en su momento, que eso ocurre un 5 o un 10% de las veces, o menos, que la comunidad en Ujú, su momento haya tramitado un proyecto de fachada y esté registrado y aprobado, y por ende tú ya te acoges a dicho proyecto de fachada y tramitas, firmado por técnico o colegiado, una memoria técnica por procedimiento de declaración responsable en la mayoría de casos. Hay algunos casos ujú, que por la protección del edificio el procedimiento es de licencia, pero tienes que partir sabiendo o averiguando si tu comunidad de vecinos ya ha gestionado en un pasado el proyecto conjunto de fachada directamente con la Junta de Distrito en cuestión. Porque si ya lo gestionó en su día, tú te acoges a él y te evitas hacer un proyecto conjunto de fachada y convocar junta de vecinos y claro. directamente tienes que contratar a los técnicos que nos dedicamos a esto, pues un proyecto de tu obra sin meter a los vecinos. Y claro, tu obra, Ujú, tu cerramiento, no puedes elegir el despiece. Tiene que ser como está plasmado en aquel proyecto de fachada que anteriormente la comunidad encargó a otro técnico. Y si ujú, no existe, como ocurre la mayoría de veces, si no existe un proyecto de fachada tramitado por la comunidad de vecinos, y aunque tú veas que todas las o casi todas las terrazas han sido acristaladas, han sido hechos sin título habilitante, sin permiso como tal, sin permiso urbanístico. Entonces tú, muchas veces, claro, la gente sin deber hacerlo, lo hace pasando de la tramitación y cuando haces lo que tienes que hacer, que es tramitar, pues si no hay un proyecto de fachada que en un pasado ha tramitado la comunidad vecinal, tienes que convocar a los vecinos y conseguir ujú, convencerles. Sobre todo a la hora de convencerles, se explica que los que ya cerraron ilegalmente no hay un problema, no les van a hacer quitarlo. El tema es que a partir de ese momento, cuando a futuro cierres tú y tus vecinos que a futuro cierren, lo harán en base a ese conjunto, a ese ujú. diseño. Porque el objeto de esta normativa que marca el plan general es garantizar una futura homogeneidad. Que dentro de 20, 30 años paseemos por allí y veas que todos los cerramientos que ha ido poco a poco la gente generando, pues son iguales y no Ujú, diferentes entre ellos. perfecto. Luego hay zonas de Madrid donde Hablabas. el PVC, luego hay zonas históricas donde directamente materiales como el PVC no se permiten. Ujú, Entonces ya hay lugares en Madrid que tienes menor abanico de elección en lo que puedes hacer, ujú. por así decirlo. ¿Por qué razón no permiten el PVC en el centro histórico? Tema estético, porque los Ujú, marcos son porque más... son más gruesos, ¿no? Claro, cuando diseñan la ordenanza de los criterios de la Comisión de Patrimonio, pues los miembros que la redactan tienen en cuenta las condiciones estéticas y la repercusión estética. Y al final el PVC es un material más gordito, que Ujú, estéticamente lo ves y tiene menos rectitud. Tiene esquinas achaflanadas, tiene el marco más grueso y eso pues ujú. no gusta a las personas que han diseñado la normativa de patrimonio. Y Vale. hablamos de normativa que no es de ayer ni de hoy, hablamos de normativa ya muy antigua. ¿Eh? Todo esto no es Ujú. novedades de ahora, ni de ayer, ni del año pasado, ni de hace 8 años. Es normativa antigua. Una pregunta que muchas veces la gente se hace es, bueno, si yo compro una casa y
hay un vecino o varios vecinos que ya tienen la terraza cerrada, de la manera que sea, yo lo puedo utilizar como precedente para cerrar la mía. Aquí estabas comentando que realmente no, es decir, tenemos que hacer un proyecto conjunto de fachada, pero ¿qué pasa con los que lo han hecho hace unos años? Es decir, ¿eso Pues ha mira, prescrito ya? puedes estar en un bloque de vecinos que tienen 28 viviendas y si ese bloque es un bloque que excepcionalmente, porque estadísticamente ocurre poco, pero cada vez ocurre más, porque como cada vez la gente se asesora más de qué es lo que tienen que hacer para hacer legal las obras o las pequeñas obras como esta. Claro, una obra grande, cuando rehabilitamos un edificio entero o se hace un proyecto de nueva planta, pues claro, ahí ya sabes que tienes que tener tus licencias. Pero mucha gente cuando reforma su piso o cambia unas ventanas o un mirador, pues no es consciente por ignorancia de que necesita también tramitar un papeleo. Pues cada vez la gente se va asesorando más y se entera más. Lo que ocurre es que la mayoría de veces no lo saben por ignorancia y ves que tus vecinos, a lo mejor si sois 28, tienen 20 cerradas las terrazas, pero son diferentes. Entonces, puede ocurrir que ninguna lo haya hecho con título habilitante, con permiso, porque la comunidad vecinal no tiene proyecto conjunto de fachada tramitado. O puede ser excepcionalmente, porque alguna vez ocurre, que sí que han tramitado proyecto de fachada hace 2 años, por ejemplo, y que de los 20 vecinos que tienen cerrado su terraza, 2 de ellos sí que lo tienen cerrado legalmente, porque lo han cerrado después de tramitar el proyecto de fachada, pero los otros 18 lo cerraron ilegalmente. Entonces, no puedes basarte en lo que tus ojos ven. Tienes que basarte en lo que tus ojos ven tras triturar y analizar o asesorarte y enterarte de si lo que tus ojos ven ha sido tramitado legalmente o ha sido puesto sin tramitación ninguna. Las cosas que son puestas, digamos, sin tramitación ninguna, ¿hay algún momento en el que prescribe? ¿Realmente no? ¿Te podrían hacer tirarlo? ¿Qué pasa si lo cambias? Es a lo mejor un cerramiento de hace 20 años y simplemente lo vas a renovar, pero lo vas a dejar igual que está. ¿Puedes hacerlo o qué ocurre en estos casos? Si la terminación de esa obra que hizo un vecino sin título habilitante, sin tramitación, la terminó antes del 28 de diciembre del 24, son 4 años lo que hay que demostrar que ha transcurrido para que te concedan la prescripción. Entonces, el tema de la prescripción, mucha gente se cree que te da la misma libertad que cuando legalizas, pero no. Realmente en una obra prescrita tienes que limitarte a hacer solo obras de conservación a futuro y está muy limitado, muy descrito, muy concreto, digamos, a qué se limitan las obras de conservación. Y si tu obra de las ventanas, mirador, toldo, aire, ha sido terminada después del 28 de diciembre del 24, en vez de 4 años son 6 años, lo que tarda en poder tramitar la prescripción. El tiempo que debe transcurrir sin que nadie te denuncie, sin que nadie haga nada, para que puedas tramitar la prescripción y que no te lo hagan legalizar o demoler. Entonces, ahora son 6 años. Una vez que pasa ese tiempo, dependiendo 4 o 6 años, digamos que automáticamente ya ha prescrito o, como decías, hay que tramitar algún proyecto. No hay que tramitar proyecto, hay que tramitar una memoria, vamos a llamarlo. El contenido documental que debes registrar no es como en una legalización que te piden un proyectito, pero sí que te piden una serie de documentación con una pequeña tasa y una documentación redactada para que puedan hacer una visita de comprobación material y comprobar in situ que lo que has descrito, lo que te ha descrito un técnico en la memoria que registra corresponde a lo que realmente existe y así te conceden luego la prescripción. Y a esa prescripción que te concede el ayuntamiento a nivel urbanístico la tienes que llevar al registrador de la propiedad para que quede registrada. Entonces ya pasados esos 3 puntos, digamos, ya tienes prescrito la infracción no legalizada. Vale. Tema de las ITs. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, se pasa la IT en un edificio donde pues cada uno tiene la fachada, la terraza cerrada de una forma distinta? ¿Es algo en lo que se mete la IT o realmente no entran en este tipo de infracciones como urbanísticas? En la IT intervienen 2 partes. El técnico que visita el edificio para pasar la IT
técnicos como nosotros, los técnicos privados, y luego el técnico del ayuntamiento que revisa la IT que has emitido o el informe de evaluación de edificio. Ni uno ni otro se suelen meter en que lo que visualiza esté o no legalizado. Porque la IT al final se basa en la OCRERE, que es la Ordenanza de Conservación de Edificios. Entonces vas y te fijas en que no haya grietas, humedades, pero no en de que lo que seguridad. visualizas esté legalizado. Es tema de seguridad para el edificio, pero no tema de infracciones urbanísticas. Ni el técnico que redacta la IT ni el técnico inspector que luego revisa el edificio. Cuando tú una IT la das desfavorable, el ayuntamiento te emite una orden de ejecución y luego hay que hacer una serie de obras en el edificio para subsanar esa orden de ejecución, y al acabar esas obras el técnico del ayuntamiento visita para ver qué has hecho esas obras. No se suelen fijar en absoluto en infracciones urbanísticas. ¿Se puede dar que, por ejemplo, si a día de hoy alguien decide cerrar su terraza sin licencia, sin ningún permiso, sin tramitar proyecto conjunto de fachada, que el ayuntamiento le acabe imponiendo algún tipo de sanción o que incluso le hagan retirar este cerramiento? ¿Suele ocurrir esto? ¿Es porque el ayuntamiento se pasa de repente? Suele ocurrir, pero tras un proceso largo. El ayuntamiento no es tampoco un ogro el cual de primeras te mande una sanción. Primero te mandan una orden de legalización. Te dan la oportunidad de legalizar lo que has hecho. Luego ya tú te tienes que buscar la vida con un equipo técnico y ver si es legalizable o no es legalizable. El ayuntamiento no te informa de, oye, chequeando lo que has hecho no es legalizable. No, te manda por protocolo estándar, por así decirlo, primero una orden de legalización. Y tú ya te buscas la vida y ves si es legalizable o no es legalizable. Claro, todo ello es plazo y dinero. Todo eso es tiempo y dinero. Claro. El ayuntamiento es bastante flexible en el aspecto de que, aunque te da unos plazos para legalizar, tú, mientras no pases del tema y argumentes, pues eso, que ya tienes un equipo técnico, que lo estás gestionando, pues te suelen dar cierta holgura. Lo malo es cuando no haces caso y pues no haces caso porque ya no vives en la vivienda o por lo que sea. Ahí es cuando el ayuntamiento pues ya ve que ha pasado sobradamente el plazo que te da para legalizar, pues ya pasan a emitirte, a enviarte una serie de notificaciones que son las siguientes fases. La fase de orden de demolición, con las sanciones pertinentes, o la fase de la primera sanción, segunda, tercera, te emiten varias que tienes que pagar. Tú a lo mejor has pasado del tema, has pasado 2 años y ya has recibido de las 3 sanciones la segunda. Pues has pagado la primera, has pagado luego la segunda, y si no quieres que te llegue la tercera, tienes que legalizar o prescribir. Vale. ¿Este tipo de procedimientos se inician por, digamos, la acción inspectora de un técnico de urbanismo que se va paseando por la ciudad, o ocurre por alguna denuncia de algún vecino, o cómo se inician normalmente estos procedimientos de esta orden de legalización? Lo habitual son 2 casuísticas: o que se produzca por la denuncia de un vecino, al que le molesta en ese momento el ruido de las obras, el polvo de las obras, o bien porque el cliente, el propietario, el promotor de la obra, ha tramitado un expediente con toda la buena intención o con su equipo técnico, y ese expediente ha recibido una ineficacia. Una ineficacia es que has tramitado una declaración responsable que contiene erratas o errores, y que la respuesta del ayuntamiento es ineficacia a lo que has presentado. Entonces ya ahí el ayuntamiento te manda una orden de legalización, porque lo que has presentado no es no genera título habilitante o no responde a lo que la normativa exige que justifiques o el procedimiento por el cual debes tramitarlo. Entonces has estado con un título habilitante una serie de días o de semanas hasta que el técnico municipal abre la documentación que has presentado, y si ve que hay erratas, puede o mandarte un requerimiento. En procedimiento de licencia te dan la oportunidad de subsanar, pero si el procedimiento es declaración responsable te mandan una ineficacia, porque en declaración responsable o va perfecto lo que metes o da lugar a una ineficacia. Esa es una casuística. Y la otra, que es muy habitual, cuando un vecino denuncia. Claro. El que te manden legalizar de oficio es que de motu propio un técnico municipal ve que estás haciendo algo, es muy raro, porque ya tienen bastante con la cantidad de expedientes que tienen como para de oficio, de motu propio,
ir viendo cosas ellos. Perfecto, genial. Pues oye, muy interesante, Daniel, saber realmente cómo funciona este tema porque es verdad que hay muchísima gente confundida, no hay información en Internet tampoco súper clara al respecto y es normal pues porque una cosa es la normativa y luego vemos que otra cosa es el día a día donde pues cada fachada Eso. es de una manera y pocas yo creo que pasarían realmente el filtro de hacerlo todo Exacto, al pie de la letra. exacto. Aunque también es verdad que, oye, este vídeo puede ser interesante pues cuando las cosas se tuercen, por ejemplo, con los vecinos, pues hay que saber también cómo funciona la estricta legalidad, la normativa, porque eso te puede salvar pues de una denuncia o de tener que invertir pues una cantidad de dinero importante en cambios a lo mejor innecesarios si te hubieras informado previamente. Sí, Así que nada, muchas gracias, eso. Daniel, por compartir tus conocimientos. Y ahora Nada, un vamos a placer. seguir hablando de las terrazas de los áticos, pero para vosotros será en el siguiente vídeo. Así que nada, no os olvidéis de dejar un like, de suscribiros y nos vemos ahora. Muy bien, gracias.